William. Bueno, un placer estar acá contigo. Igualmente, lo primero, por supuesto vamos a hablar del español y todo lo que tiene que ver con nuestra política, pero quizá lo primero sería una reflexión. Estábamos hablando hace un momento del clima y planteo esa reflexión porque lo que decía nuestro anterior invitado, Patricio Valderrama, consultor científico de Nativa, es que en los últimos 6 años no se hizo nada para solucionar, para mejorar la situación de construcción y de planificación de las ciudades de la costa frente a los fenómenos climatológicos frecuentes como este niño costero que está comenzando. Y estos 6 años coinciden justamente con los 6 años de crisis política. Yo creo que hay una relación directa entre la falta de planificación y la falta de estabilidad. Bueno, y claro que sí, y una relación directa con lo que pasaba antes. El último niño fuerte que se recuerda en el Perú es en la época de Leguía, los años 21, 22, que afectó mucho a toda la costa, por supuesto. Luego, después viene un niño el año 82. Sí. El niño del 82, que nadie, o sea, en esa época no había cómo medir un niño ni cómo adelantarse un niño, cómo prever la llegada de un niño. Y el 82 agarró a Piura muy mal y destruyó todo el norte a partir de Trujillo hasta Tumbes. En Bayor hubo una laguna que se formó casi natural que impidió cruzar por esa pista y debido a eso hicieron otra vía alternativa después. O sea, realmente... Apágame, y lo apagamos. Ya, disculpa, pero estas cosas... Que tienen la tecnología. Esas tecnologías que aún no domino. Bueno, el asunto es que el año 82 llegó el niño sin avisar, nadie sabía, habían pasado 50 años, pero se formó un comité de reconstrucción porque las reconstrucciones se hicieron de alguna manera bien en los terremotos, no niños, sino terremotos de Arequipa y de Cusco, los años 60. Sí. 60 y 64 creo que fueron en Arequipa. Arequipa se quedó la catedral, se reconstruyó y en Cusco también. Y se formaron comisiones de reconstrucción de Arequipa y de Cusco. En base a esas comisiones de reconstrucción se hacen después las corporaciones de desarrollo departamentales. Sí, claro. Que son un poco la creación o la materia prima o la semilla que creó después las regiones y los gobiernos regionales. De ahí partieron de las corporaciones. Entonces, en el niño, yo quiero recordar a un señor que se nombró para reconstruir Piura, que era piurano, un ingeniero llamado Juan de Madalegoitia. Juan de Madalegoitia fue el presidente de esa comisión y encauzó el río Piura, encauzó la ciudad e hizo los drenajes. Vino después otro niño en los años 90 y tantos, y gracias a ese encauzamiento, los daños fueron mucho menores. Pero ya vino, en época de Fujimori, un niño avisado. Ajá. Ya se sabía con la tecnología que podía venir. Y finalmente han venido varias más, como ha descrito el señor que acaba de antecederme en la palabra, han habido varios más que estaban ya todos avisados y no se ha hecho nada. Sí. O sea, realmente es una vergüenza para el país. A lo que voy es a que quizá esto debería llevarnos a una reflexión, ¿no? Porque vivimos estos últimos 6 años de pugnas, de confrontación, de polarización, pero no es solamente algo que ocurre en las alturas abstractas de la clase política, sino que tiene efectos concretos. Es decir, la inestabilidad política afecta a las personas. Bueno, claro, y la inestabilidad política y los malos gobiernos, o los gobiernos populacheros, y los gobiernos que tratan de meter a su gente, pero si estamos viendo con Castillo que se compra un ministerio, que se compra ser titular de un ministerio, que se compra ser presidente de Petroperú. Entonces la pregunta es, ¿en manos de quién estamos? ¿Esa gente va a poder hacer algo? No, esa gente no va a poder hacer nada. Si estás comprando un ministerio, o sea, pagas, sobornas al presidente de la República para que te nombre ministro, entonces, ¿qué cosa le puedes pedir después? Absolutamente nada. ¿Se puede desmontar una red de esa naturaleza, una red clientelar como la que se construyó en el gobierno de Castillo? Yo creo que tiene que haber algún tipo de mecanismos. Por un lado tenemos corrupción galopante. Por otro lado, también tenemos que, como tanta corrupción, los pocos funcionarios públicos decentes, responsables y capaces no se atreven a veces a afirmar nada por miedo a que después sean denunciados. Sí. Pero lo que hay que hacer acá es hacer instituciones que puedan ser independientes,
pero también con cierto control exterior para que puedan hacer obra y que sean profesionales. Yo acabo de ver, por ejemplo, que han sacado hoy día al presidente de Indecopi. O sea, yo no quiero defenderlo ni mucho menos, pero lo que quiero saber es que ese tipo de instituciones no pueden estar en manos del gobierno de turno. No, tienen que ser nombramientos técnicos y además Totalmente tienen que ser técnicos. parte de una política de Estado. Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, a los años 50, 70, hubo un solo viceministro de Educación en el Perú, el doctor Carlos Salazar Romero, uno solo. Y duró casi 20 años y pasaron por encima de él 8 o 7 ministros. Los ministros pasaban, pero había una función pública ya. O sea, la función pública lamentablemente se ha destruido en el aparato del Estado por que cada ministro que llega, cada autoridad que llega a su sector quiere sacar a todos y meter a sus amigos. Eso ha destruido la eficiencia del Estado. ¿Eso está pasando ahora? Total, pero con la añadido ¿También adicional. con el gobierno de Dina Boluarte está pasando? No lo sé, son 100 días, los 100 días que gobernó Napoleón la segunda vez cuando regresó de Elba, así que no se puede saber qué cosa pasa en 100 días, pero me da la impresión de que las cosas no pueden haber cambiado mucho, pero lo cierto es que si tú llegas al gobierno y vende los cargos, subasta los cargos, o por amistad o por dinero, evidentemente no esperes que el Estado funcione bien, de ninguna manera. Y además, cuando hay gente del partido que gana, que exige entrar al gobierno, que cree que el gobierno es un botín del trabajo, bueno, tampoco podemos pensar que el Estado pueda ser eficiente. ¿Cómo puede ser eficiente el Estado si cada gobierno que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años ha metido a su gente? Pero ahí hay un problema, depende de cómo lo miremos, ¿no? Porque eso es algo normal también, ¿no? Es decir, bueno, cuando llega un partido al poder, lo normal es que los partidarios tengan una participación en el gobierno. Es lógico. El problema entonces es que los partidos no tienen los cuadros necesarios para llenar esos espacios. El problema es que la idea no es mala y se ha practicado siempre, pero nadie ha llevado pues a gente, cuando llegó Acción Popular, el señor Belaunde llevó a gente, Shoal, Ulloa, Sí. Arias Estera, eran gente del partido, pero Sí. todos eran gente de mucha calidad, profesional. Lo que no pueden hacer es llevar pues a improvisados y a gente que está pagando para ser ministro. O sea, es una consecuencia más de la descomposición de los partidos políticos, la falta, digamos, de una burocracia intermedia que pueda ocupar estos lugares. Yo, por ejemplo, pienso en el caso español. Si deja el gobierno el PSOE y entra el PP, lo lógico es que entren técnicos del PP al gobierno. Ya, pero en los cargos políticos, no en los cargos técnicos en primer lugar, ¿no? Bueno, no sea. ¿No? Y primero, y segundo, que como son partidos con cierta tradición y solidez, tienen equipos que van trabajando a eso me refiero. antes es que de... hay técnicos del partido. Así A es. esto es a lo que me Bueno, refiero. porque han estado trabajando en un plan de gobierno Bueno. y esos son los que saben algo y son los que pueden luego ejercer el cargo y aplicar sus políticas. Tienen derecho a desarrollar sus políticas de gobierno en base a... en base al estudio y la experiencia que puedan tener. Ahora, el problema es que acá aprovechando eso, hemos logrado meter a cualquiera. Pero no es solo eso, sino que aquí hay un discurso muy fuerte, hubo un discurso muy fuerte, digamos, del último gobierno, satanizando a los técnicos. La tecnocracia era mal vista, la tecnocracia era algo despreciable, digamos, en palabras, por ejemplo, del señor Cerrón. Bueno, claro que sí. Bueno, pero además hay que recordar lo que decía Bedoya cuando tuvo el debate con Grieve hace 40 años atrás. Compran. Le dijo, óigalo, yo soy técnico, usted es político, sí, pues, pero los técnicos, le decía Bedoya, se contratan. Se contratan. Se contratan, ¿cuál es el problema? Pero eso no es tan exacto, ¿no? Bueno, no es tan exacto, fue un debate político. Fue una butad, Así. más bien esa. Pero en todo caso, lo cierto es que los técnicos tienen que estar bien preparados para asumir cargos. Tú no puedes entregar un cargo a una persona que ha pagado para ser presidente de Petrobras, porque esa persona, y que además no tiene ninguna experiencia en el cargo. O sea, yo creo que sí, tienes derecho tú a que trabajes con tu colaborador, si es que tu colaborador es un... Está capacitado. Está capacitado, ese es el tema. Y esa capacitación hay que reglamentarla, evidentemente, ¿no? Sí, cosa que no ha sido, por supuesto, el caso del último gobierno, el gobierno del señor Castillo. Ahora, en el mismo gobierno del señor Castillo han comenzado a saltar que ocurrieron cosas muy raras, ¿no? Uno intuía, pero siempre en el Perú la realidad termina sorprendiendo y superando la imaginación. Lo digo por la construcción de esta especie de inteligencia paralela por parte del señor Castillo, con este señor, el español, el ex ministro de Inteligencia y el ex asesor presidencial Henry Shimambukuro, que entre otras cosas quisieron comprar este
digamos, software de chuponeo que se vende en Israel y solo se vende a gobiernos para tener bien pasteados a sus opositores. Es decir, prácticas de los años 90, ¿verdad?, que pensábamos que pues estaban comenzando a quedar en el olvido. Bueno, pero digamos, yo creo que los gobiernos que han hecho eso en el pasado, Odría, basta leer la novela Vargas Llosa, Sí, bueno, claro. pero eran Montesinos en época de Fujimori, pero eran brazos del Estado, que partían del Estado, brazos sostenidos en el Estado y que hacían una labor paralela, digamos, pero eran parte del Estado. Aquí no, aquí lo que se trata de hacer es una cosa totalmente diferente, Sí. una cosa, un cuerpo extraño que vigile a tu propia gente. Entonces la pregunta es, ¿por qué el señor Castillo, si creía en ellos, por qué confió en su guardia y se trasladó con su guardia a la Embajada de México y fue detenido en el camino? ¿Por qué no lo hizo con su propia gente? Algo de eso quiso hacer Toledo con Avi Danón, pero solamente era su guardaespaldas y la persona que lo acompañaba personalmente a todas partes, pero no formó un equipo. Y eso ya, de hecho, creó un resentimiento en la policía en ese momento porque el hombre más cercano al presidente en seguridad era un israelí, Sí. no eran ellos. Eso ya creó un problema. Pero nunca me he visto yo en los últimos años que haya una creación de una inteligencia paralela. De una inteligencia paralela a la que ya existe, mejor a la que tienes, porque además dentro de la inteligencia hay varias inteligencias. La Marina tiene la suya, Sí, claro. el Ejército tiene la suya, la aviación tiene la suya y la policía. Antes había 3 inteligencias, ahora en la policía solamente hay una. Pero Leguía creó un cuerpo de la policía, la Guardia Republicana, para que cuiden las fronteras y los locales públicos, pero la creó dependiendo del ejército. De todas maneras, esto revela la absoluta improvisación, desconocimiento de las cosas del Total. gobierno de Castillo, no solamente por la construcción de este cuerpo, sino porque este cuerpo se diluyó, desapareció en el momento del golpe. No hubo ningún tipo de respuesta Porque todavía no estaba bien consolidado. Porque si hubiese sido al 5º año de gobierno, yo no sé qué hubiese pasado. Hubiese sido diferente, ¿no? Y además, estos cuerpos tienen que tener un sustento económico. ¿De dónde sale? Finalmente, cuando tú sacas plata del Estado, siempre dejas huella. ¿De dónde sale? O sea, al final es también un poco de ingenuidad básica, un presidente básico, porque al final, tarde o temprano se iba a saber siempre, porque ¿quién lo sostiene? Salvo que venga el dinero de fuera, de Chávez o de Ortega o de Maduro, y no entra al Estado. Pero si el dinero sale del Estado, como parecería que salía del Estado, tarde o temprano iban a caer. Sí, como están cayendo. Se están viendo los chats, se conocerá el dinero en una demostración más de la improvisación, de la precariedad absoluta del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo se llamaba el jefe de seguridad del gobierno interior de Odría? Que no recuerdo. Esparza. Esparza Sañarto. Esparza Sañarto. Pero Esparza Sañarto fue un personaje muy interesante, claro, un tratante de vinos. Un déspota, olvídate, digo, pero Esparza era un hombre honesto. Murió pobre, en una casa, en una pequeña... Guaral, ¿no? Creo. No, en Santa Eulalia. En Santa Eulalia tenía una chacrita de paltas. Que cultivaba paltas, vivió de las paltas, pero vivió muchos años. Sí. Y cuando un amigo mío le preguntó, a raíz de la novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Que donde él es un personaje que se llama Cayo Mierda. Así es, que es el personaje más importante de la novela. Entonces, porque yo conocí a uno de sus sobrinos, le dije, ¿y qué dice tu tío de esto? Hace muchos años de esto, por supuesto. Me dijo, pero qué tonto Vargas Llosa. Si me hubiese buscado, le hubiese contado mucho más. Cosas mucho más interesantes. Dicen que esa fue la respuesta de Esparza Sañarto. Mucho más, le hubiese contado. O sea, ha contado muy poco. Sí. Bueno, esos años por lo menos daban para las novelas. Esto no sé si para un folletín un poco tristón. ¿Ah? Y no habrá el talento de una pluma que pueda rescatar todo esto, ¿no? Exacto, bueno, esa es la suerte que tuvieron Odría y Esparza Sañartu, que quedarán inmortalizados en esa novela. Pero Odría, a pesar que Esparza decía que se podía quedar más tiempo, Odría intentó quedarse más tiempo después de los 8 años, a pesar que el término ya era 6 años y él no podía romper un poco por sus propias reglas, pero tuvo algún tipo de interés. Hizo 2 cosas interesantes. Le dio el voto a la mujer, porque pensaba que la mujer iba a votar por él. Él se sentía pues un poco el Vittorio Gassama del Perú, ¿no? Y luego Odría se cayó.
una francachela, en una fiesta allí en La Perla, ¿no? En la casa presidencial. Se cayó, se rompió una cadera. Entonces, claro, un general con la cadera rota en silla de ruedas no podía ser candidato a la presidencia. Pero habían pasado muchas cosas para entonces, ¿no? Ahí fue muy importante el golpe también que le intentó dar Zenón Noriega. Bueno, pero eso porque fue de alguna manera le generó una paranoia, ¿no? No podía dejar el poder a partir de ese momento. Pero es un dictador que después vuelve a la política 6 años después. Intenta, ¿no? Intenta y saca 28%, ¿eh? Sí. No está tan mal, no está tan mal. Sí, o sea, el pacto A para uno, ¿no? Así es. Sí. Bueno, el pacto vino después, pero ya antes cuando fue son elegidos. el 28% sacó en el año 62 y ya después saca el 26%, pero de todas maneras, para haber sido dictador 8 años, el que es el gobernante que mejor votación que ha sacado, queriendo volver al gobierno un periodo después de presidencial, porque García quiso volver y sacó 5%. Sí. Bueno, varios elementos, podríamos seguir hablando de historia, se confabularon para que obtuviera esa votación, Odería, la gran cantidad de obras, justamente porque el Perú tuvo mucho dinero gracias a la guerra de Corea, ¿no? Pero digamos, hubo mucha obra física, exactamente. Es evidente, ¿no? Es evidente, sí. Muy bien, podríamos seguir hablando de historia. Víctor Andrés, muchas gracias por estar en Al Vuelo. Es un gusto conversar contigo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.